¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a su cita con los mercados financieros de la mano de BK. Este fin de semana hemos tenido una gran noticia. El FC Barcelona se llevaba una nueva Champions. En primer lugar, Aitana Bonmatí marcaba un gol y acababa sellando la victoria Alexia Putellas. Y después de esta victoria, todas las miradas se centran este fin de semana en Wembley. Ya saben, Real Madrid y Borussia Dortmund jugarán la final por la orejona y habrá que ver cómo va evolucionando dicho partido, pero ya saben, las opciones y los mercados de derivados avanzan, cómo van las oportunidades de cada uno de los equipos. Actualmente uno podría obtener 1,6 euros si invierte 1 euro en la victoria del Real Madrid y uno podría obtener 5 euros en la victoria del Borussia si invierte 1 euro para la victoria de los alemanes. Si uno hiciera las apuestas respecto a cuál va a ser el ganador dentro de los mercados financieros, a buen seguro Nvidia y el sector tecnológico serían los grandes ganadores, tal y como estamos viendo en las asignaciones de los principales inversores internacionales. Y es que la semana pasada veíamos como Nvidia ganaba un 15% en la semana y como el Nasdaq subía un 1,5%. No pasaba lo mismo con el resto de índices. Aquellos índices que tienen economía más tradicional dentro de los índices eran los que más se quedaban atrás. Por ejemplo, el Dow la semana pasada decía todo el mundo que había superado los 40.000 puntos y esto era súper positivo. Bien, la semana pasada los perdía y caía un 2,3%. La renta variable europea también caía un 0,5% y la renta fija se dejaba cerca de un 0,3%. La gran ganadora, como decíamos antes, era la tecnología. Nvidia se proclamaba campeona de esa Champions dentro de los mercados con una capitalización que es superior a la del DAX alemán y era porque publicaba resultados a mitad de semana. Veíamos cómo la parte de ingresos se triplicaba respecto al año pasado y cómo la parte de beneficios era 6 veces superiores a lo que veíamos la semana pasada. Estamos viendo cómo más a más todos los inversores están muy positivos en este sector tecnológico y lo importante también dentro de Nvidia eran lo que decía para el futuro. El CEO de la compañía decía que los resultados para el próximo trimestre iban a estar en la parte alta que todos los analistas están dictaminando y parecía en aquella comparecencia del CEO como todas sus declaraciones iban encaminadas a sorprender a los algoritmos. Sí, estamos controlados por los algoritmos y estos hacen que suban o bajen las acciones en función de las declaraciones que están teniendo los CEOs. En contra de lo que sucede en los grandes acontecimientos futbolísticos y deportivos, no vimos un gran entusiasmo o celebración por parte de los inversores a lo largo de la semana pasada, como era de esperar. Y esto se debía principalmente a la política monetaria. La semana pasada conocíamos las minutas o actas de la última reunión de la Reserva Federal y nos decían que en realidad los consejeros están mucho más agresivos de lo que Powell dictaminó después de dicha conferencia o de dicha reunión. Estábamos viendo cómo las condiciones financieras para algunos de los grandes miembros son todavía laxas y esto hacía que los mercados no quisieran este tipo de noticias. Hemos visto cómo el Banco de Australia, incluso en Inglaterra o en otros bancos centrales, van a tener serias dificultades para poder rebajar los tipos de interés. Hemos visto en Inglaterra cómo la inflación no caía por debajo del 2% y solo aquí en Europa parece que estamos más por la labor de recortar tipos de interés. La semana pasada Luis de Guindos decía que la rebaja de tipos de interés en junio estaba más que hecha y este fin de semana hemos visto como el economista jefe del Banco Central Europeo también decía que en junio vamos a ver recortes de tipos de interés, pero que no nos acostumbremos. No va a ser la dinámica general la de empezar a recortar y recortar tipos de interés. ¿Por qué? Porque la semana pasada veíamos datos de PMI, ya saben, esas encuestas que nos dicen cómo está la economía y el PMI nos decía que la economía se había adelantado y había acelerado en el mes de mayo, sobre todo en Estados Unidos donde el dato era el mejor desde abril del 2022. Lo que traía este dato era una nota roja. Y es que los economistas del S&P nos están diciendo que no solo la subida en precios viene por la parte de servicios, sino que ahora también las manufacturas están empezando a subir en precios. Y esto es normal. Hemos visto en las últimas semanas cómo han subido los precios de las materias primas y también cómo están subiendo los precios del transporte marítimo recientemente. Sí, en las últimas semanas están empezando a dispararse los precios. Hablando de transporte, uno de los indicadores que tradicionalmente han sido adelantados a lo que la economía ha venido a suceder
es el sector de transportes. En las últimas semanas el sector transportes en Estados Unidos se está quedando atrás y está divergiendo respecto al índice global en más de un 10%. Esto sería la máxima dispersión desde el año 1999 y nos estaría diciendo que algo pasa en la economía respecto a lo que están cotizando los mercados. Los mercados están en tendencia positiva. Actualmente 3/4 partes del MSCI global está por encima de las medias que se toman como referencias y el 93% de las compañías están capitalizando por encima de esas medias, con lo cual hay que estar positivo según lo que los mercados nos están dictaminando, pero hay que estar muy atento a los próximos datos, sobre todo a nivel de geopolítica. La semana pasada hemos tenido muchos conflictos o mucha dialéctica entre China y Estados Unidos. Janet Yellen ha dicho que necesita a Europa para luchar contra China y que se una a su batalla de aranceles contra los chinos. Los chinos han estado haciendo una serie de batallas navales este fin de semana alrededor de Taiwán y estamos muy atentos a la posible subida de aranceles más allá del 25% declarado por parte de China respecto a los productos alemanes. Para esta próxima semana, a nivel macroeconómico, aquí en Europa tenemos que estar muy atentos a los datos de IPC. En la eurozona se espera un mantenimiento del IPC en niveles del 2,7%. Para España se espera una subida hasta niveles del 3,7% del IPC. También tendremos que ver el indicador sobre la actividad actual que sigue la Reserva Federal, como es el Beige Book, y deberemos de ver cómo está esa medida que tanto le gusta a la Fed, que es el PCE. Por parte de China deberemos de estar muy atentos a la publicación de los PMIs en ese país. Como todas las semanas les traemos algunas ideas para configurar sus carteras de manera diversificada. En la parte de renta variable directa, Schneider Electric nos ofrece un potencial al alza del 25% y en la parte de fondos de inversión, Everly Factor Global Fund IA, un fondo para poder invertir con las mejores herramientas de manera global. Como siempre, les deseamos una gran semana de mercados, les recomendamos que nos sigan en nuestras redes sociales y les recordamos que tienen una nueva cita aquí con los mercados financieros la próxima semana de la mano de Beca.